Pues buenas tardes a todos, gracias por esta invitación. La reunión anterior di una plática cuyo título era ese y... ¿Perdón? Exacto, para no confundir. Entonces, hoy voy, para quienes no estuvieron la ocasión anterior, voy a dar un pequeño resumen, ¿no?, de los puntos más importantes y voy a continuar con cosas que mencioné, ¿no?, en esa plática al final y voy a abundar un poco más en resultados en ese sentido. Antes de entrar en materia, pues a modo de presentación, de introducción, quería pues comentar, como dije hace rato, o sea, uno de mis grandes intereses es estudiar la relación que existe entre la estructura y la función. La vez pasada hice un comentario respecto a que entre estos dos extremos hace falta algo para poder entender cosas que hasta la fecha no se entienden, y la propuesta es que sea la dinámica lo que conecte la estructura y la función. Entonces, el estudiar esta relación en el contexto de la diversidad biomolecular y el tipo de sistemas que hemos estado estudiando o que estamos estudiando a la fecha, pues incluye proteínas de membrana o membranas biológicas con interacción con pequeñas moléculas, ¿no? El estudio también de el rol que juega la diversidad conformacional, por ejemplo, de proteínas, específicamente de enzimas, en el proceso catalítico. Y obviamente, pues, bioinformática y cómputo de alto rendimiento, porque pues, las computadoras de alto desempeño pues, es la herramienta, ¿no?, que utilizamos nosotros para hacer todos estos estudios, en gran parte. Así como desarrollo de software de análisis y visualización. Y un poco más recientemente, pues, el tema de la virología estructural, pues, que es una de nuestras líneas, ¿no?, fuertes, y que es lo que eventualmente me llevó a entrar al tema de las enfermedades neurodegenerativas, que es lo que les voy a presentar a continuación. Este es un proyecto encabezado por el doctor Miguel Gómez Lim del Departamento de Ingeniería Genética del CIMBESTAB. Tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer y el desarrollo de tratamientos basados en VLPs quiméricas. Ahorita explico qué quiere decir esto. Y colaborando con la doctora Gohar Gevorgian del Departamento de Inmunología aquí de la UNAM. Y el trabajo experimental que presento pues es básicamente la tesis de maestría de Rafael González Castro. El proyecto está fundamentado en dos ideas principales, ¿no? La primera es que pues se ha observado que las especies aminotruncadas de la beta-amiloide han sido descritas como centros de nucleación para distintas isoformas del péptido, que son altamente fibrilogénicas, presentan una mayor rapidez de agregación, y el punto aquí más importante es que son altamente inmunogénicas, en particular esta especie, la 1128, por un lado. Por el otro, pues en la actualidad ya se han empleado en diversas aplicaciones lo que son las cápsides virales. Aquí estoy presentando un ejemplo, ¿no?, de una de ellas. Y una de las características más interesantes de estos arreglos macroestructurales es que están formados por el ensamblaje de N copias de una proteína que yo voy a llamar BCP, y que de hecho en muchos casos no es necesario que exista el contacto o la interacción con el material genético viral, sino que incluso en ausencia de él, estas proteínas, si están en las concentraciones adecuadas y en las condiciones adecuadas, se pueden autoensamblar y formar lo que sería una cápside vacía, a lo que yo le voy a llamar VLP. Entonces, la idea del proyecto es aprovechar ambas observaciones y formar estas VLPs quiméricas, que pues lo que es tener N copias de una BCP quimérica, en donde a la proteína que se va a autoensamblar y formar estas VLPs se le inserta este péptido, que como ya lo había mencionado es una especie truncada de la beta-amiloide, y la hipótesis era
que la respuesta inmunológica se iba a ver potenciada porque se iba a elevar la concentración de este agente inmunogénico. El problema de esta idea, y es en donde ya entro yo, y es la contribución que yo hice al proyecto, es el siguiente. Por un lado tenemos a la proteína, la BCP, la secuencia, por el otro tenemos el péptido, y queremos formar una quimera, que básicamente es insertar esta secuencia en la secuencia de la proteína. El problema es que existen miles de combinaciones posibles para hacer eso. Entonces, entre todas esas miles de combinaciones, pues tenemos la duda de si se van a plegar adecuadamente, ¿no? O sea, si esa proteína quimérica se va a adquirir la conformación nativa que le da esa función estructural que forman las BLPs, o, bueno, eso por un lado, y por el otro, si también queda expuesto el péptido, ¿sí? hacia el solvente, porque eso es lo que va a producir la respuesta inmune. Entonces, pues obviamente el realizar todas estas miles de combinaciones en laboratorio pues no es práctico, es costoso y tardaría mucho tiempo. Entonces, a través de métodos computacionales teóricos, hicimos un análisis en donde al final nos quedamos con dos propuestas. Aquí estoy mostrando la secuencia de la silvestre, la BCP silvestre, y estoy resaltando una región, ¿no?, que le llamo H1, en donde vamos a reemplazar esta secuencia por la del péptido, ¿sí? Entonces proponemos dos variantes, hacemos el modelado, ¿no?, tridimensional, tanto de estructura terciaria de la proteína como la cuaternaria, o sea, la estructura ya de la cápside, ¿no?, de la BLP, de forma in silico. Una pregunta, ¿y cómo determinaron que eran esas? O sea, ¿Cómo llegamos a esta exposición? Sí. Bueno, aquí, aquí ya no mostré eso, pero básicamente fue analizar la estructura tridimensional de esta proteína, de la silvestre, identificar en dónde estaban las interfaces con la proteína-proteína, y adicionalmente identificamos que justo esta región tiene una estructura secundaria de tipo hélice, que es similar en principio a la que adquiere el péptido, ¿no? Entonces lo que intentábamos era más o menos conservar la estructura secundaria una vez que estaba insertado como epítope en la BCP quimera, ¿no? Básicamente a grandes rasgos, ¿no? Entonces realizamos la predicción teórica, hicimos el modelado de la estructura terciaria y cuaternaria, la predicción in silico decía que el plegado se iba a mantener y que obviamente con ese plegado el autoensamblaje era viable, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó nuestra contribución, y con esas dos propuestas, lo que siguió ya en el laboratorio pues fue hacer la síntesis del gen, clonarlo, expresar la proteína, purificarla, y luego poner en las condiciones adecuadas para que se llevara a cabo el ensamblaje, y con esas BLPs quiméricas inmunizar ratones, ¿no?, en vía intramuscular, y después hacer un análisis inmunohistoquímico en cerebro de ratón y de humano, ¿no? Entonces, ¿De qué tamaño quedaba tu BCP química? pues básicamente es el mismo tamaño, porque lo que hicimos fue reemplazar la secuencia. Entonces el mismo número de aminoácidos que eran, no sé, como 15, los reemplazamos básicamente en la secuencia de la BCP silvestre. Entonces queda del mismo tamaño. Y bueno, y los resultados pues fueron exitosos en varios sentidos. Para mí fue algo bastante bueno que las predicciones que realizamos pues mostraron ser válidas. Sí se formaron las BLPs, el péptido o el epítope que se le pegó estaba expuesto al solvente, y con esas BLPs, con todo el trabajo experimental, se mostró que pues los anticuerpos producidos en los ratones con esas BLPs quiméricas reconocen el beta-amiloide en cerebro humano, y que además se produce un mayor título de anticuerpos
cuando se hace, ¿no?, eso, en comparación con usar el péptido tal cual, ¿no? Entonces, ahorita obviamente ese trabajo continúa, pero hasta el momento pues estos son los resultados más importantes. ¿Y se conoce, perdón, el beta amiloide que está en placas o...? Sí, sí, de hecho el beta amiloide completo y también las variantes truncadas, ¿sí? Bueno, y entonces esto da paso a hablar un poco del área de virología estructural, que es una de las cosas a las que me dedico, y la plática anterior pues propongo esta pregunta, ¿no? O sea, si es posible diseñar estas VLPs, quiméricas o no, con propiedades modificadas, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de las VLPs quiméricas, esas VLPs pues que se tienen que administrar, digamos, no hoy, ¿no?, sino dentro de un mes, 6 meses, se observó que no son muy estables, ¿no?, en solución. Entonces, algo que se podría hacer para mejorar, ¿no?, ese tratamiento es diseñar una VLP, ¿no?, que sea más estable, ¿no?, ¿sí?, en distintas condiciones, por ejemplo. Puede haber otras aplicaciones en donde se quiera lo opuesto, donde quieras tú tener VLPs que no sean tan estables, ¿no?, por alguna circunstancia. Entonces, sea el caso que sea, la respuesta a la pregunta es, pues en teoría sí, ¿no? ¿Y cómo? Pues a través de modular las interacciones de las proteínas, ¿no?, que forman la VLP. Y para pues incursionar en ese camino, pues ahorita estamos siguiendo dos vías, ¿no? Una es estudiar las propiedades mecánicas de las VLPs y la otra es estudiar las interfaces proteína-proteína. Entonces, lo que les voy a platicar hoy es un poco más a fondo de los resultados que tenemos hasta ahorita en esos dos caminos. Entonces, voy a empezar por hablar un poco sobre los estudios de las propiedades mecánicas de las VLPs. Esto es en colaboración con el doctor Salvador Botello y el doctor Rafael Herrera del CIMAT, y los resultados que voy a mostrar pues son la tesis de doctorado de José Alonso Velázquez, también del programa de doctorado de ahí de CIMAT. ¿Y en qué consiste esto, no? Bueno, entonces creemos, ¿no?, que existen puntos de estabilidad mecánica localizados en las interfaces proteína-proteína de estos complejos macroestructurales que le van a conferir al virión o a la VLP protección contra daños físicos, ¿no? Entonces, como antecedentes, el conocimiento que tenemos respecto a las propiedades mecánicas de estas estructuras es limitado, y lo que conocemos hasta la fecha proviene de experimentos con microscopio de fuerza atómica. Normalmente el microscopio de fuerza atómica se utiliza para sacar imágenes de muestras biológicas, ¿no?, y de otro tipo, no biológicas, pero lo que se ha hecho hasta el momento es utilizar, digamos, esa técnica para estudiar precisamente la respuesta elástica de estas partículas. Entonces, conceptualmente es bastante sencillo, ¿no?, la idea. Se pone la muestra, que en este caso pues es una cápside, ¿no?, en el plato, y hay un bracito aquí que tiene una punta muy fina, ¿no? O sea, de hecho la punta de este bracito es del orden de nanómetros, y en la superficie tiene un espejito y hacen incidir un láser, ¿no? Entonces, el reflejo del láser o variaciones en el reflejo del láser es lo que interpretan después, ¿no?, para generar estas imágenes de la topología o topografía de la muestra, ¿sí? Entonces, de hecho, pues este es un ejemplo, ¿no?, de eso. Entonces, aquí se ve un poco la imagen de lo que sería una cápside. Se ven así como que los bultitos, ¿no?, que serían los capsómeros que forman la cápside. Entonces lo que hacen es apachurrar básicamente, ¿no?, la partícula con la puntita del cantilever, ¿no?, del AFM, y medir
cuál es el desplazamiento, ¿no? o qué tanto indentation, o sea, qué tanto se apachurra en función de la fuerza que aplican, ¿no? Y entonces eso da este tipo de curvas, ¿no? Entonces, lo primero que se observa es que hay un régimen lineal, ¿no? Elástico, reversible. Llega un momento en el que la fuerza, la presión es tal que rompen, ¿no? la cápside. Este es un ejemplo de cómo se ve cuando eso ocurre. Y entonces ahí es como un punto de no retorno. Y lo que sigue o el comportamiento posterior pues ya tiene que ver también con las propiedades mismas de la placa y otras cosas, ¿no? Entonces digamos que lo que nos interesa en términos de respuesta mecánica elástica pues es este régimen lineal de aquí al principio. Con esta información o estos datos experimentales se pueden deducir propiedades mecánicas como el módulo de elasticidad y otras cuestiones físicas, ¿no? del material. Entonces, digamos, es a nivel molecular, o sea, qué es lo que está pasando ahí. En realidad, esta técnica no nos sirve porque la resolución no es suficiente. De ahí que es necesario pues, proponer otras estrategias, otros métodos para poder entender mejor, ¿no? a nivel molecular qué es lo que está pasando, ¿no? en estos casos cuando uno apachurra las cápsides, ¿no? El problema es que los modelos actuales a nivel molecular son muy caros computacionalmente, ¿sí? No importa qué tipo de modelo se use, All Atom, United Atom, incluso el coarse grain puede resultar bastante caro, ¿no? No importa qué técnica de muestreo se utilice, si es dinámica molecular o Monte Carlo, ¿no? Entonces todos estos modelos a la fecha, o más bien la tecnología, los hace caros, ¿no? Y por otro lado, las aproximaciones burdas, como es los modelos de mallado de superficie, pues sirven muy bien porque están optimizados para visualización, ¿no? Entonces uno puede ver estas estructuras y la respuesta es casi inmediata, ¿no? Entonces están optimizados, los algoritmos están optimizados para que se vean bien y rápido. Pero cuando uno trata de usar esos modelos para hacer simulaciones con métodos numéricos, ya no funciona, ¿no? la cosa. Entonces, lo que hemos estado haciendo es desarrollar modelos optimizados para poder representar VLPs completas, ¿no? y hacer simulaciones de forma económica, ¿no? La aproximación que estamos haciendo es usar estas mallas volumétricas, y esto nos permite pues tener una representación fiel de la estructura, digamos a nivel incluso atómico, de la cápside completa, porque partimos de las coordenadas atómicas, ¿no? de las proteínas, y con eso formamos las cápsides enteras, ¿no? como muestro aquí. Entonces partimos por cuestiones de eficiencia también algorítmicas, partimos con 1/20 de la cápside. Estamos aprovechando las propiedades geométricas de este tipo de partículas que tienen geometría icosaédrica. Entonces podemos nosotros enfocarnos en 1/20, digamos, de la cápside entera, hacer el mallado ahí fino, y después replicar a través de transformaciones, ¿no? de traslación y de rotación, y así formar la cápside entera. Esos modelos a través de mallas volumétricas ya los podemos usar para entonces empezar a estudiar propiedades físico-mecánicas a través de métodos numéricos. En particular, lo que hemos estado implementando hasta ahorita son análisis de elemento finito, que son relativamente baratos y rápidos en comparación con simulaciones de dinámica molecular. Este modelo es el primero que puede reproducir cuantitativamente los resultados de nanoindentación de fuerza de desplazamiento usando el AFM. Entonces nosotros metemos la malla, ¿no? al simulador de elemento finito, definimos qué zonas queremos aplastar, cuáles deben de estar fijas, digamos simulando la placa del aparato, apachurramos y producimos estos nanoindentaciones, ¿no?
que, como dije, a nivel cuantitativo reproducen, ¿no?, los experimentos de AFM, y hasta la fecha es el primer modelo o el único modelo que lo reproduce así de forma cuantitativa. Esto es lo que nosotros comparamos con el experimento. Una de las ventajas de estas aproximaciones, de estos métodos numéricos, es que además, ¿no?, o sea, de poder reproducir el experimento, podemos ver cosas que la resolución que nos da esta representación no nos lo da el experimento. Por ejemplo, podemos ver o analizar el estrés, ¿no?, que se produce a la hora de aplastar las partículas. Y podemos ver también con gran detalle cuáles son las zonas, regiones en donde se produce el mayor estrés. Esto no está, digamos, de ninguna forma esto está dentro del modelo per se, sino que esto es un resultado, esto es una predicción que da el modelo. Y interesantemente, las zonas de mayor estrés, que es las que se ven como con un color azul claro aquí en esta figura, corresponde precisamente a las uniones de las proteínas, ¿sí? Entonces esto es un resultado que predice el modelo, que está de acuerdo con la estructura propia de la partícula, ¿sí? Otra de las virtudes, ¿no?, de esta aproximación o esta representación es que podemos hacer análisis detallados de cada elemento estructural de la partícula, ¿sí? Y eso quiero decir, o sea, a nivel desde cada átomo o cada aminoácido o cada una de las subunidades o cadenas o de capsómeros, como es el caso que le estoy poniendo aquí. Este es un capsómero de 5 subunidades, 5 cadenas, o como les presenté en la diapositiva anterior, de toda la cápside, ¿sí? Entonces, esto también una de las ventajas que ninguna otra representación permite. Aquí lo que les estoy mostrando es precisamente, como les decía, es un pentámero que extrajimos de la cápside después de haber apachurrado, y estamos haciendo un análisis detallado de cuáles son las zonas de mayor desplazamiento. Entonces la escala de colores lo que representa es precisamente eso, cuánto se movió de la posición original, en donde rojo es mucho desplazamiento y azul es prácticamente cero, ¿no?, o muy poco. Entonces, como podrán observar, esta es la vista desde afuera, o sea, viendo la partícula desde afuera, y esta es la vista interior, ¿sí? Entonces, como se aprecia aquí, en efecto, sí hay zonas que sufren más desplazamiento que otras. Aquí no lo muestro, pero hay una figura equivalente para analizar las regiones de estrés, en donde, como les decía, coincide con las zonas de interfaz entre las subunidades. Entonces, bueno, ese es un paper que ya enviamos, está en proceso de revisión, y lo que estamos haciendo a continuación pues ya es hacer un estudio de esas propiedades mecánicas, pero ahora en el contexto de la diversidad estructural. En el caso anterior pues usamos un ejemplo, un virus, ¿no?, para hacer todas estas pruebas, para validar los resultados, pero ahora lo que queremos hacer es hacer ya un estudio más extenso y precisamente tratar de ver si hay alguna correlación entre los esfuerzos o estrés que se produce en la partícula en función de su topología o en función de su tamaño. O sea, hay muchas cosas que queremos explorar usando estos modelos. Perdón, Mauricio. Sí. Ahí, ¿el azulejo básico que se repite es el pentámero que pusiste ahí o es una unidad más pequeña todavía? En términos de la cápside, la unidad más pequeña en realidad pues es una sola cadena, ¿no? En términos geométricos de la cápside, una cara, estoy tratando de recordar si tengo alguna figura aquí, pero imagínate la cápside encerrada en una jaula icosaédrica. Entonces esa jaula va a tener 20 caras, cada una de esas caras es equivalente a cualquier otra. Entonces, dependiendo de la topología del virus en particular, hay un número que describe o que está relacionado con cuántas cadenas vas a encontrar adentro de cada cara, ¿no?, que es el famoso número T.
Entonces, cuando el número T es igual a 1, eso en general quiere decir que dentro de cada una de las 20 caras vas a encontrar una sola cadena. Si es número 3, T igual a 3, 3 cadenas, ¿no? Y así sucesivamente. Pero aprovechando que ya, pero entonces, si bien entendí, lo están primero transformando todo a una malla de esas mallas tridimensionales triangulares. Volumétrica, ajá. Y entonces las fuerzas que estás aplicando van están reflejadas sobre las distancias de esa malla, ¿no? Entonces, Sobre los elementos de la malla. O sobre los enlaces, ¿no? Híjole, aquí la resolución no es muy buena, pero el proceso que seguimos es básicamente el siguiente, ¿no? Así, muy rápidamente. Empezamos con la información estructural a nivel atómico, o sea, el PDB, ¿no? Que describe la posición de los átomos. Eso lo ponemos adentro de un volumen, ¿no? El cual dividimos, ¿no? Sacamos celditas homogéneas. Nosotros definimos a priori qué resolución queremos. Eso básicamente es el volumen final de cada celdita de la malla, ¿no? Después encontramos la intersección entre los átomos, ¿no? O sea, les damos un radio a cada átomo. Hay distintas definiciones de radios atómicos, pero aquí nosotros estamos usando la definición de radio de Van der Waals. Entonces encontramos qué celdas de este volumen intersectan los átomos, ¿sí? Las celdas que no tengan intersección con ningún átomo, esas las desaparecemos, y al final lo que nos queda es algo como esto, ¿sí? Después hacemos ciertas operaciones nada más para checar que no se repitan vértices, sobre todo, y una vez que ya refinamos este mallado sobre la celda unitaria, ¿no? De la cápside, entonces ya realizamos las matrices de transformación. No, ¿me puedes decir más sobre cómo están produciendo la fuerza? Digamos, ¿cuál es el mecanismo por el cual la fuerza lo están aplicando? Porque yo imaginaba esto es la construcción de la malla, ¿sí? Después, esa malla la metemos ya a un algoritmo de simulación con elemento finito. Y el elemento finito, el análisis del elemento finito ya tiene que ver más con la solución numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Acopladas. Y en donde tú defines condiciones iniciales, ¿no? Y ahí es donde tú dices, bueno, yo quiero que, por ejemplo, estas celdas de la malla que están aquí sientan una fuerza en dirección Z hacia abajo de 1 nanonewton, ¿no? Estas celdas que están acá no se van a mover, o sea, las congelo, ¿no? Y es como si estuviera pues encima del plato, ¿no? del AFM, y entonces en realidad las celdas que están aquí en medio pues son las que van a responder a la presión de arriba, ¿no? Y obviamente pues a la presión de abajo, pero en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces tienes que resolver de forma numérica ese sistema de ecuaciones. Y es lo que hace el elemento finito. ¿Sí? ¿Cuál es el papel en que estás considerando proteínas globulares? No, las proteínas son proteínas de cápside que a la hora de ensamblarse forman lo que se conocen cápsides esféricas o icosaédricas, ¿no? Entonces básicamente hay dos topologías de cápsides, ¿no? Las esféricas icosaédricas o las de varilla, ¿no? O helicoidales. Estamos enfocándonos en el caso de las esféricas o icosaédricas porque es de la que se tiene más información estructural, ¿no? De hecho, ahorita voy a hablar de una base de datos en donde está depositada la información estructural de las que se conoce hasta la fecha. Del otro tipo de topología de cápside, que son las de varilla, es muy poca la información, entonces hasta la fecha no es suficiente pues, como para poder hacer ya análisis de esta magnitud. Ok, entonces pasando al segundo tema, que es el de los contactos clave o hotspots también se le conocen, en donde la idea es que, bueno, es la hipótesis, ¿no? Que existen cierto conjunto pequeño de residuos en la interfaz proteína-proteína
que son los responsables del reconocimiento y de la estabilidad de la interacción. Básicamente que no todos los residuos que forman la interfaz son importantes, sino que es un conjunto reducido, ¿no? Entonces, siguiendo esa idea, lo que hicimos fue diseñar un algoritmo basado en un criterio de conservación estructural puramente, o sea, sin ninguna consideración energética ni termodinámica, sino básica, pura conservación estructural, para identificar aquellos residuos de la interfaz, ¿no?, de la cápside, que creemos son los responsables del correcto ensamblaje de la VLP. Pero, ¿Sí? conservación estructural te refieres a que estén a una distancia. Conservación estructural en todos los niveles, o sea, desde la secuencia hasta la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? O sea, es conservación estructural en todos los niveles, ¿sí? Esto, bueno, también ya tenemos varios años trabajando en esto, es colaboración con el doctor Villa y Reddy de Scripps en La Joya y en San Diego, y los resultados que les voy a mostrar es la tesis de doctorado de Daniel Montiel García de Simvestab. Entonces, ese algoritmo de predicción lo aplicamos a dos familias de virus, ¿no? Aquí les estoy presentando los resultados de una de ellas, y lo que encontramos es que, pues básicamente esos contactos clave, como les llamamos, pues sí son importantes en la interacción termodinámica. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues hicimos la predicción, identificamos esos residuos clave en la interfaz proteína-proteína, y hicimos cálculos de energía libre, ¿no?, tanto de formación del complejo, y tanto del silvestre como de mutaciones puntuales justo en esos residuos, ¿sí? Entonces, en este caso identificamos 4 residuos clave en la interfaz, los cuales mutamos, calculamos la energía libre, ¿no?, de esos mutantes, escogimos al azar algún otro residuo de la interfaz que no fue predicho como residuo clave. Igual, calculamos la energía libre, bueno, lo mutamos, calculamos la energía libre de la mutante y después comparamos con la energía libre de la silvestre, y así vimos cuál era el impacto, ¿no?, de mutar justo ese residuo o esos residuos en comparación con la interfaz silvestre. Lo que encontramos es que esos residuos que estamos nosotros prediciendo como importantes, ¿no?, insisto, basado en un criterio puramente de conservación, encontramos que efectivamente sí contribuyen de forma muy importante a la energía, digamos, de interacción, ¿no?, la energía libre de interacción, de la formación del complejo. Si mutamos bueno, digo, aquí no hice el ejercicio de mutar el resto, pero escogí uno al azar, y lo que vimos es que mutar ese, ¿no?, que también es de interfaz, en realidad no afecta, ¿no?, a la energía libre de interacción. Entonces tenemos ya este resultado que nosotros pues tomamos como una validación teórica del algoritmo de predicción. Sin embargo, tenemos este mismo sistema, me refiero a la proteína silvestre y a estas mutantes ya expresadas, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora a continuación, con la ayuda de Carlos, es validar esta misma predicción, pero ahora ya a nivel in vitro, ¿no? Entonces la idea es pues expresar, purificar todas estas mutantes, ponerlas en las condiciones de autoensamblaje que nosotros ya conocemos para la silvestre, donde ya también verificamos que se forman VLPs. Entonces ahí la idea es que justo estas mutantes o no forma VLPs, o sea, el efecto puede ser tan grande que no se forme el complejo y que no se vean VLPs, o que las VLPs que se formen van a ser mucho más inestables que la silvestre. Entonces, este algoritmo que les digo, ¿no?, de predicción de contactos clave, lo implementamos en una plataforma web automatizada en un sitio web que es la base de datos que les comentaba, en donde está depositada la información estructural de pues, todas las cápsides virales psicosaédricas que se han resuelto de forma cristalográfica hasta la fecha, que es el ViperDB.
Y lo que hicimos aquí fue decir, bueno, si vemos estas cápsides icosaédricas, esféricas, como si fueran eso, esferas, y los residuos los ponemos como un punto, una coordenada en la superficie, podemos hacer estas proyecciones a un plano tangente y eso nos va a dar mapas en 2 dimensiones de lo que sería la superficie de la cápside. Entonces, esa idea la implementamos en las librerías de Google Maps y así fue como desarrollamos esta interfaz en donde de forma automática jalamos la información estructural que ya está en la base de datos y desplegamos esa información de la localización, ¿no?, espacial de, por ejemplo, de los residuos de interfaz para el virus de su elección en forma de mapas en 2 dimensiones, ¿no? Entonces esto facilita mucho el análisis y bueno, obviamente pues es de libre acceso, ¿no? En este punto pues nos detuvimos un poco y entonces pensamos en estas preguntas, ¿no? Básicamente tratando de ver, ¿no?, si había características particulares de las BCPs en comparación con proteínas celulares, ¿sí? Entonces nos hicimos estas 3 preguntas, ¿no? ¿Cuál es la correlación entre la conservación en secuencia, o sea, en una dimensión, la dimensión lineal, la estructura primaria de las proteínas, y la similitud estructural, o sea, la estructura terciaria o cuaternaria, ¿no? Esto es algo que ya es muy aceptado, ¿no? O sea, lo que se piensa es que mientras mayor sea la identidad en secuencia, mayor va a ser la similitud estructural, ¿no? Sin embargo, pues la revisión que hicimos mostró que no, en realidad no hay muchos trabajos, no hay muchos estudios que demuestren eso, ¿no? Y tampoco cómo es la correlación, o sea, qué tipo de correlación es, ¿no? O sea, si es lineal o de qué otro tipo, ¿sí? Y mucho menos, ¿no?, comparando pues proteínas de cápside con proteínas celulares, ¿no? Después nos interesaba saber cómo es la distribución de esos residuos conservados en la estructura de la proteína, ¿sí? O sea, porque uno piensa en identidad en secuencia, pero en realidad uno pues no sabe en dónde van a estar esos residuos conservados, ¿no?, en términos de la estructura. Y finalmente, cómo varía esa conservación también en función de distintas regiones de la proteína, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue un análisis estadístico masivo, ¿no?, de toda la información estructural de buena resolución que existe, ¿no?, tanto en el PDB como en el ViperDB. Entonces, agarramos o construimos 4 datasets. El primero consistió en todos los monómeros celulares, ¿no?, que de cierta resolución, buena resolución, todos los dímeros celulares, todos los oligómeros celulares, ahí me refiero a complejos de 3 proteínas, 4, 5, así hacia arriba, ¿no? Y el cuarto set pues, son todas las proteínas de cápside icosaédrica, ¿no?, que conocemos. Hicimos una comparación por pares, para cada uno de esos datasets hicimos una comparación por pares en donde partimos por hacer una superposición de estructura tridimensional, ¿no?, para cada par, y una vez que encontramos la configuración óptima, de ahí derivamos el alineamiento en secuencia, ¿sí? Entonces, esa es la mejor forma de hacer un alineamiento de secuencia, de hecho. Si desconoces la estructura, bueno, pues puedes utilizar herramientas informáticas para hacerlo, pero no necesariamente el resultado que te dé es el real, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacerlo es que si tienes la estructura de las 2 proteínas que quieres hacer el alineamiento, hagas primero el alineamiento tridimensional y de ahí derives el alineamiento en secuencia. Pero eso es por estructura secundaria, entonces. ¿Perdón? Entonces es por estructura secundaria el alineamiento. No, terciaria. O sea, porque todas estas, tengo toda la estructura terciaria de todas. Ah, sí, pero nada más quería, porque hay muchos algoritmos que no usan la secuencia, o sea, por lo que estás diciendo, ¿no?, que el mejor complemento es... O sea, uso la información estructural. Pero sí digamos, alfa hélices con alfa hélices, cosas así, o sea... No, o sea si el... volumen, como minimización de volumen, digamos.
No, ahí lo que minimizas es la distancia, ¿no? O sea, a la hora de... No, distancias entre residuos correspondientes, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahorita les hablo de la métrica, ¿no? Es algo similar a RMC. Lo que quieres hacer es encontrar un algoritmo que te cuantifique qué tan similares son las dos estructuras a nivel terciario, ¿no? El típico es el RMCD. No usamos esa métrica porque creemos que no es la más adecuada, ¿no? Ahorita les voy a mencionar cuál usamos, pero básicamente es utilizar una métrica de cuantificación de similitud estructural y una métrica de cuantificación de similitud en secuencia, ¿no? Y la que usamos es la típica de identidad en secuencia. Y para cuantificar la variación de conservación usamos algo que se llama entropía de Shannon, en donde una vez que ya están alineadas, esta relación lo que hace es calcular en base a la frecuencia del tipo de aminoácido késimo, cuál es la variación en la posición iésima del alineamiento, ¿no? Y eso te da una medida de la variación. Cuando esta cantidad es cercana a 0, eso quiere decir que esa posición en el alineamiento no varía, ¿no? O mucho. Y cuando se acerca a 3 más o menos, quiere decir que tú puedes encontrar con la misma probabilidad casi cualquier tipo de aminoácido, ¿sí? Entonces, valores de la entropía pequeños quiere decir que no varía, y lo contrario para valores mayores a 0. Ok, entonces básicamente esa fue la estrategia que seguimos, y el primer resultado que les voy a presentar es el caso de la correlación secuencia-estructura para los monómeros celulares. Entonces lo que les estoy presentando aquí es básicamente lo que les habían platicado, aunque aquí lo pongo como la divergencia en secuencia, que es 1 menos la identidad en secuencia, y aquí les pongo divergencia en estructura, que es 1 menos esa métrica de similitud estructural, que se llama TM-score. Tiene muchas ventajas, ¿no?, con respecto al RMCD convencional. Igual ahorita no tengo tiempo de mencionarlas, pero básicamente es cuantificar esta divergencia en estructura y compararla con la cuantificación en divergencia en secuencia, ¿sí? Básicamente. Les recuerdo, esto es el caso de monómeros celulares y es nuestro dataset, hacer todas contra todas, ¿no?, por pares, y cada punto en esta nube representa uno de esos pares, ¿sí? Entonces, las dos observaciones aquí importantes que quiero hacer es, uno, es que podemos dividir este espacio, ¿no?, de divergencia en secuencia y en estructura en 4 sectores si utilizamos un umbral, ¿no?, para cada una de esas dimensiones. En el caso de la secuencia, de la identidad o divergencia en secuencia, estamos usando un valor umbral que pues es muy utilizado, que es el concepto de homología, ¿no? Entonces, ese también es bastante arbitrario. En realidad no hay hasta la fecha algo que demuestre contundentemente que en este caso 30%, que es el valor aceptado de identidad, te separa las cosas homólogas de las no homólogas, ¿no? Entonces, digo, por convención, nosotros usamos ese valor como umbral para definir o separar, ¿no?, las cosas que son homólogas de las no homólogas, ¿sí? Y en la otra dimensión, en la divergencia estructural, lo que usamos es un umbral para este parámetro, esta métrica, el TM-score, que es de 0.5. Entonces, ambos van de 0 a 1, ¿no? Entonces, el umbral para la cuantificación estructural es de 0.5. Ahí sí hay ya muchos análisis que muestran que cuando uno hace esta cuantificación, o sea, uno tiene este par de proteínas y utiliza esta métrica del TM-score, su valor sí da cierta idea respecto a la similitud entre las dos estructuras, pero si tiene el mismo plegado o no. Entonces se ha mostrado con análisis estadísticos que un valor de TM-score mayor a 0.5 implica que las proteínas que se están comparando tienen el mismo plegado, ¿no? Entonces eso ya es información útil y es el umbral que nosotros definimos aquí, ¿no?, para generar estos 4 sectores.
Entonces, ya, regresando al caso de los monómeros celulares, lo que observamos es que en el sector 2, ¿no?, que son proteínas no homólogas con distinto plegado tridimensional, se encuentra el 99%, ¿no?, de todos los pares, ¿sí? Y también, interesantemente, encontramos que en el sector 3, que es donde se encuentran las proteínas no homólogas, pero que tienen el mismo plegado tridimensional, hay una proporción no despreciable de casos, ¿no? El sector 1 y el 2, esos pues son los obvios, ¿no? O sea, el sector 1, por ejemplo, pues son proteínas que serían homólogas. A ver, estamos aquí, serían homólogas con distinto plegado, ¿no? Y el sector 1, pues es también lo que uno esperaría, o sea, son proteínas homólogas con una alta identidad en secuencia y que tienen obviamente el mismo plegado, ¿no? Entonces esos son como los casos obvios. Un resultado interesante pues es el que les muestro aquí, o sea, prácticamente el 99% de los casos está aquí, son proteínas no homólogas con distinto plegado 3D, que también era de esperarse, pero interesantemente encontramos estos casos, ¿no?, en donde podemos ver comparaciones en donde tienen una identidad en secuencia menor a 10%, pero la similitud estructural es prácticamente, es muy alta, vamos, ¿no? Entonces esos son casos interesantes. Y bueno, y eso habla quizá no sé, sería digno de estudios posteriores, porque hablaría de una cuestión ya sea de convergencia estructural, porque bueno, de hecho sí hicimos algunos, agarramos como 5 casos de por aquí y vimos qué proteínas eran, qué plegados eran, de qué organismos provenían, y en todos ellos las proteínas del par venían de organismos distintos, tenían funciones distintas, sin embargo, bueno, y tenían identidad de secuencia menor a 10%, sin embargo tenían prácticamente el mismo plegado y el RMCD era casi 0, ¿no? Entonces son casos muy interesantes que vale la pena seguir analizando. Bueno, ahora, bueno, hicimos ese análisis para las proteínas celulares dímeros y oligómeros y para las proteínas de cápside, y encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Obviamente aquí la diferencia contrastante es clara, ¿no? El caso de las proteínas de cápside siguen una distribución completamente distinta a las proteínas celulares. La distribución es prácticamente, o está, ¿no?, dividida casi de forma equitativa, o sea, como el 30% están en el sector 2, 30% en el sector 3 y 30% en el sector 4. Y bueno, la distribución también de puntos se puede aproximar o se puede ajustar a un modelo matemático, y pues la correlación aparente que siguen las proteínas es exponencial. Esto tampoco es algo nuevo, esto ya más o menos se sabía con estudios anteriores, pero usando una muestra mucho más reducida. Pero bueno, aquí nosotros lo corroboramos. Lo que sí es también obvio es que este modelo quizá no sea el más apropiado, por ejemplo, para representar los monómeros celulares, ¿no? Aquí lo que estoy mostrando es el ajuste a esta expresión para todos los puntos en el caso de la curva negra, o tomando en cuenta únicamente los casos homólogos o los casos no homólogos, dependiendo si son la curva naranja o la curva magenta, ¿no? Otra diferencia que es contrastante pues es el hecho de que las cápsides virales pues son las que mejor se ajustan a esta correlación exponencial. De hecho, aquí no hay mucha diferencia entre usar todas o sea, todo el rango de identidad en secuencia, o simplemente usar las homólogas, ¿no? O las no homólogas, es una diferencia muy pequeña.
Respecto a la distribución estructural de residuos conservados, bueno, entonces, ¿qué decimos? Bueno, aquí ya vimos cuál es la correlación que existe, ya aparentemente se explica con una correlación exponencial, pero como les decía, este indicador que es la identidad en secuencia, pues es una forma medio burra de decir qué tanto se parecen las secuencias de las dos proteínas. Lo que queríamos saber es, bueno, de todos esos residuos que se conservan, ¿en dónde están en la proteína, ¿no? Entonces, algo que se me olvidó mencionar es que definimos 3 zonas estructurales, ¿no? En donde, por un lado, tenemos los residuos que se encuentran en el core de la proteína, que estoy representando en color verde, los residuos que están expuestos al solvente, que son los que estoy representando con color azul, y los residuos, en los casos de dímeros y para arriba, los residuos que forman la interfaz, ¿no? Que están en color rojo. Entonces, dado que teníamos la información del alineamiento de dónde estaban los residuos conservados y de qué región pertenecían, entonces pudimos hacer la disección de ver precisamente en dónde se encuentran esos residuos conservados. Y comparamos el caso de los dímeros y oligómeros celulares con el caso de las proteínas de cápside. Y aquí otra vez encontramos un resultado muy contrastante, ¿no? En donde observamos que más de la mitad de los residuos conservados en las proteínas de cápside icosaédricas se encuentra en la región de la interfaz, a comparación con un 13%, ¿no? En el caso de las proteínas celulares, ¿sí? Aquí lo que conservan mucho las proteínas celulares es el core. ¿Sí? El caso de las cápsides virales pues, también es bajo. Y aquí otra comparación también interesante es que prácticamente la superficie de las cápsides, de hecho se podría decir que es hipervariable, eso también ya se sabía, ¿no? Y el caso de las proteínas celulares, la superficie es cercano pues, ¿no? a la conservación en proporción al core, ¿no? Aquí esto se puede también explicar un poco en términos de que en el caso de las células, de las proteínas celulares que forman complejos, en muchos casos el sitio catalítico está en la superficie expuesta al solvente, entonces es algo que la proteína quiere conservar, ¿no? El amarillo son residuos en los que en nuestra metodología no podemos asignar a una categoría estructural dada, ¿no? Que son, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? O sea, entonces ahí no sabemos si este residuo lo hacemos interfaz o lo hacemos core, ¿no? Entonces eso los ponemos en un grupo distinto que llamamos huérfanos, y el 16% cumplen con eso, ¿no? Que en realidad es poco, ¿no? Es un porcentaje pequeño. Ok, y luego, por último, nos fijamos en cuál es la variación en secuencia en cada una de esas regiones estructurales. Estamos usando como métrica esta entropía de Shannon que les mostré, y recuerden que valores cercanos a cero quiere decir que no varía, ¿no? La secuencia, y alejándose de cero es mayor, ¿no? La variación. Aquí en el primer renglón muestro el resultado global, ¿no? O sea, tomando en cuenta toda la proteína, sin hacer distinción de región, y abajo pues ya hago la disección por regiones, ¿no? Entonces igual en rojo está la interfaz, en verde el core y en azul la superficie accesible. Y pues uno de los resultados también aquí que derivan de este análisis es que la región más conservada siempre, ¿no? No importa de qué tipo de proteína estemos hablando, es el core, ¿no? Seguida por la interfaz, en el caso de proteínas que tienen interfaz, y al último, pues la superficie accesible, ¿no? Es la que menos se conserva, ¿no? O la que menos tiene variaciones en la conservación. Eso también es congruente con observaciones previas. Lo que sí fue nuevo fue el caso de las proteínas de cápside. El comportamiento que acabo de escribir lo mantienen, ¿no? O sea, el core de las proteínas de cápside es el que menos variación tiene, seguido por las interfaces y por último la
superficie accesible. Lo que encontramos es que aparentemente hay dos grupos distintos, ¿no? que se ven aquí claramente. Entonces nosotros estamos llamando el grupo 1 y grupo 2. Si comparamos al grupo 2 con el comportamiento de las proteínas celulares, vemos que tienen valores de variación muy similares. Sin embargo, el grupo 1, según estos resultados, sugieren que están evolucionando, ¿no? Si lo queremos ver así, mucho más lento que el resto de las proteínas, ¿no? Independiente de si son de cápside, de virus o de celulares, ¿no? Entonces, este resultado es bastante interesante e inesperado. Hicimos ya un análisis previo, ¿no? Tratando de entender por qué encontramos dos grupos distintos. No tenemos hasta ahorita una respuesta, ¿no? de por qué está ocurriendo. Lo que sí les puedo decir es que las familias de virus que componen al grupo 2 sí son distintas a las familias de virus que componen el grupo 1. O sea, no hay un traslape entre las dos. Sin embargo, no encontramos una correlación obvia en el tipo de hospedero, en el modo de infección, en el número T, o sea, en la topología de la cápside, en el tamaño de la cápside. Entonces no es obvio, ¿no? Hasta ahorita no hemos podido encontrar una explicación de qué quiera decir esto, ¿no? Y bueno, obviamente pues es algo que estamos en proceso. Y bueno, como conclusiones, ¿no? Hasta aquí puedo decir que, bueno, ciertamente en general las proteínas de cápside tienen características propias generales en secuencia, estructura, mecánicas, que sí la distinguen de las proteínas celulares. Obviamente esta distinción las coloca, ¿no? O a las VLPs en una posición altamente explotable, como ya se está haciendo en plataformas biomédicas y biotecnológicas, ¿no? Pero también a la vez podemos aprovechar ese carácter único de la interfaz de las proteínas de cápside, por ejemplo, como su talón de Aquiles, ¿no? Y podemos entonces sí pensar en que no es tan descabellado pensar en diseñar antivirales de nueva generación que precisamente utilicen la interfaz de las cápsides como blanco, ¿no? Entonces, también ya existen ejemplos de diseño molecular, ¿no? En donde la predicción de la estructura que uno quiere, por ejemplo de un péptido, se puede hacer, ¿no? Entonces si pensamos en diseñar una molécula que compita por esos residuos clave, ¿no? En la superficie de la proteína, se pueda diseñar y que pueda competir y que pueda inhibir, ¿no? El proceso de autoensamblaje del virus, y eso efectivamente funcionaría como un antiviral. Y por estos resultados también que les acabo de mostrar, también hay argumentos para pensar que ese tipo de antivirales no iba a generar resistencia, al menos no tan fácil, precisamente porque ya les acabo de mostrar que las interfaces son muy conservadas y eso es lo que el virus quiere, ¿no? O sea, el virus no quiere cambiar la interfaz porque si la cambia ya no hay cápside, ¿no? Entonces, en resumen, pues lo que estamos generando en términos de conocimiento hasta la fecha, pues apuntan hacia la dirección y proveen, ¿no? de los argumentos razonables para pensar que pues, sería viable, ¿no? realizar algo en ese sentido. Pues ya creo que con eso acabo y pues muchas gracias.